Chicago, verano del 91. Bajo las luces del CES, el presidente de Sony, Norio Oga, anuncia lo que parece el futuro, una alianza histórica con Nintendo para fabricar una nueva consola, la Nintendo PlayStation. Pero fue un shock para Sony cuando, apenas 24 horas después, Nintendo hace su propio anuncio y confirma que va a hacer una nueva consola, pero junto a Philips. O sea, Sony está humillada y su junta directiva solo quiere hacer una cosa, retirarse y olvidar el desastre. Pero es ahí cuando salta Ken Kutaragi, un ingeniero de Sony con una propuesta radical. Él muestra los bocetos de una consola, una nueva versión de la PlayStation, pero ahora como un producto propio de Sony. Ken le jura a Oga que puede fabricar una consola tan potente que Nintendo no va a tener forma de competir. La junta directiva de Sony se opone porque la tecnología que quiere desarrollar Ken es muy avanzada y enfrentarse a Nintendo parece un suicidio empresarial. Pero la herida de la traición es tan profunda que Oga mira a Ken y sentencia: hacelo. Es acá en donde empieza lo imposible. Como un equipo sin experiencia en el desarrollo de consolas creó un chip que superaba en potencia todo lo conocido. Cómo convencieron a una industria entera de abandonar los cartuchos por el CD-ROM y sobre todo, cómo vendieron la consola más avanzada de la época a un precio que era prácticamente un regalo. Esta es la increíble historia de cómo un ingeniero rebelde creó la PlayStation. Ken Kutaragi siempre fue un tipo difícil de domar. En la escuela saca buenas notas, pero discute con los profesores cada 2x3. Una cultura obsesionada con la obediencia, él como que ya muestra señales de rebeldía. En la universidad se interesa por la electrónica y cómo aplicarla a la medicina. Cuando se gradúa en los 70, él elige trabajar en Sony. Esta es una decisión jugada, ya que en esa época los jóvenes buscaban la estabilidad de un empleo estatal, pero lo que Ken está buscando es una aventura. A los pocos meses ya se ganó la fama de inconformista. Sus compañeros incluso lo llaman el líder rebelde. Kutaragi no quiere fichar a las 5 e irse para casa. Él sueña a lo grande. Con sus proyectos tecnológicos él quiere cambiar el mundo. Está buscando armar una revolución dentro de Sony y encuentra una oportunidad cuando descubre a las tecnologías digitales. Le asignan un proyecto experimental, un disco floppy de 2 pulgadas para la cámara Sony Mavic. Mientras analiza la cámara se le ocurre una idea. Este guarda imágenes en formato analógico, pero si el disco pudiera almacenar señales digitales sería más eficiente y los errores desaparecerían. Por eso ahí empieza a buscar la forma de convertir las señales analógicas en digitales. En esos años la tecnología analógica es el rey, pero Ken piensa que el futuro es digital y por lo tanto las imágenes, el audio y los datos van a ser lo mismo, totalmente digitales. El proyecto avanza, pero en Sony lo miran con desconfianza. El floppy digital de Kutaragi compite contra otro de 3,5 pulgadas analógico y ese está ganando terreno. O sea, los directivos están impresionados, sí, pero no lo suficiente como para aprobar su propuesta. Ken no se rinde y arma un plan más grande. Presenta su idea en el Consejo de Cámaras Electrónicas de Japón, con el objetivo de convencer a gigantes como Hitachi, Mitsubishi, Fuji y Canon a sumarse. Empieza a dirigir reuniones cada 2 semanas con el objetivo de legitimar su invento a nivel industrial. Él quiere convertir su disco en un estándar nacional para obligar a Sony a adoptarlo. Y lo logra. El disco de 2 pulgadas termina siendo el formato estándar para procesadores tanto en Sony como Sanyo. Pero para Ken, eso es solo el principio. Sabe que la era digital se viene, por lo tanto se viene la era de las computadoras y lo dice sin miedo. Sony necesita su propia cultura digital. Kutaragi, inquieto como siempre, construye su propia computadora desde cero. Compra manuales, microprocesadores y circuitos y pasa noches enteras experimentando. En los 80 lo que está haciendo Ken es como un acto de herejía dentro de Sony. O sea, los ingenieros digitales son vistos como técnicos de mantenimiento, no como innovadores. O sea, Sony está apostando fuerte a lo analógico, pero Kutaragi está determinado a cambiar eso. Su sueño empieza a tomar forma cuando descubre que dentro de Sony existe un laboratorio del que nadie habla mucho, el Information Processing Research Center en Atsugi, un lugar dedicado exclusivamente a la investigación digital. Ahí se topa con un invento que le explota la cabeza, un sistema capaz de procesar gráficos 3D en tiempo real. Lo llama System G. Y en ese momento Kutaragi siente que encontró la herramienta con la que va a hacer realidad sus sueños digitales. Septiembre de 1984. Ken Kutaragi entra a un laboratorio de Sony y se queda mirando una pantalla. Lo que ve lo deja de lado. No es un video, no es una animación. System G genera imágenes tridimensionales con mapeo de texturas en tiempo real. Aunque fue diseñada para su uso en televisión, Ken sabe que su verdadero potencial está en los videojuegos. Un año antes, Kutaragi había comprado una Famicom y una MSX de Sony para su hijo de 2 años. Quería ver con cuál se divertía más. El resultado lo deja un poco en shock porque el chico ignora completamente la MSX
MSX y se obsesiona con la Famicom. Pero en realidad esto es un poco obvio. Mientras la PC apenas muestra texto verde sobre fondo negro, la consola de Nintendo dibuja píxeles de colores y crea mundos vivos. Pero su magia, la magia de la Famicom, está limitada al 2D. Es ahí cuando Ken tiene una idea: combinar System G con la Famicom para crear la primera consola con gráficos 3D reales. Para lograrlo necesita que Sony y Nintendo trabajen juntas, y la oportunidad aparece cuando detecta el punto débil de la Famicom, que es su Disk System. El sistema de discos es lentísimo, o sea, cada unidad almacena 64 kilobytes y tarda 8 segundos en leer y 24 en escribir. Sony, por otro lado, tiene el CD-ROM, que es más rápido, más barato y con una capacidad de almacenamiento muy superior. Lo que Kutaragi propone para la alianza inicial de Nintendo y Sony es unir la potencia del Nintendo de la Famicom con el disco avanzado de Sony. Super Famicom más CD igual PlayStation. Al principio la idea era conectar un reproductor de CD a la Famicom mediante un puerto digital, pero lo piensan bien y deciden ir más lejos, o sea, integrar el lector adentro de la consola, un plan de colaboración recontra sólido. Y por eso el 1 de enero de 1989 se firma el contrato oficial. Norio Oga, presidente de Sony, y Horishi Yamauchi de Nintendo sellan la alianza. El futuro es brillante para ambas compañías, pero todo se derrumba en el verano de 1999 en el CES de Chicago. Sony hace una gran presentación. Oga sube al escenario, sonríe ante la prensa y anuncia el nombre del proyecto PlayStation. El público aplaude, celebrando que Sony acaba de entrar al mundo de los videojuegos. Pero al día siguiente, sin aviso, Nintendo hace su propia conferencia en donde anuncia que va a construir un disco para la Famicom, pero con Philips, dejando a Sony completamente afuera. La prensa lo resume con una palabra: Nintendo traicionó a Sony. Dentro de la compañía hay un aire de humillación y bronca, pero en esta tragedia Ken Kutaragi ve una oportunidad. Un mes después de la traición se hace una reunión general para definir el futuro de Sony en el mundo de los videojuegos. Kutaragi entra en la sala de reuniones con una hoja que tiene un dibujo. Es el boceto de una consola con gráficos 3D. El plan de Ken es crear un sistema que sea económico, poderoso y completamente digital. En la reunión presidida por Oga, la mayoría de los ejecutivos repiten lo mismo: che, Sony no tiene que meterse en el mercado de las consolas, nos fue para el orto y nos va a volver a ir mal. Pero Ken insiste que puede crear una máquina con un poder que Nintendo jamás va a poder igualar. Oga escucha en silencio con atención hasta que pregunta: ¿cuántas puertas lógicas necesita tu consola? Esta pregunta hace referencia al chip LSI. En términos simples, un chip LSI es un chip capaz de realizar muchas operaciones a la vez. Cuantas más puertas lógicas tiene, más rápida y más potente puede ser los circuitos internos. En ese momento, Sony solo podía fabricar chips de hasta 100.000 puertas lógicas. Ken sabe esto, pero de todas maneras responde sin titubear: necesito 1.000.000 de puertas lógicas. Oga se le ríe en la cara y le dice: eso es imposible. A lo que Kutaragi responde: yo puedo hacerlo. O sea, ¿vas a quedarte de brazos cruzados aceptando lo que Nintendo nos hizo? Silencio. La intensidad de Ken despierta la rabia de Oga. Ken insiste: por favor, tome una decisión. A lo que Oga golpea la mesa y grita: do it. Ese marca el nacimiento oficial de la PlayStation, una revolución nacida del orgullo, la venganza y la determinación de un ingeniero que se negó a aceptar la derrota. Aunque el presidente de Sony apoya el proyecto PlayStation, Ken Kutaragi sigue rodeado de resistencia interna a la compañía. Y para evitar que haya conflictos y problemas, Norio Oga toma la decisión de sacar a Kutaragi del sistema tradicional de Sony y lo traslada a las oficinas de Sony Music bajo la filial de Epic Sony, un espacio mucho más libre con una cultura laboral más relajada, sin tanto protocolo ni jerarquía. Ahí Ken va a poder trabajar tranquilo en un ambiente bastante creativo en el gran problema técnico que tiene por delante, y ese es que las consolas de videojuegos deben realizar millones de cálculos en menos de un segundo. Y los juegos 3D que Kutaragi quiere crear necesitan algo aún más extremo: calcular coordenadas, iluminación, texturas y sombreado, todo en 1/60 de segundo. Y Ken se pone manos a la obra. Lo primero que hace es analizar cómo funcionan las máquinas de videojuegos en la actualidad. Los arcade, por ejemplo, usan arquitectura en pipeline, que procesan gráficos en cadena como si fueran una cinta transportadora. Primero se calculan las coordenadas del objeto en el espacio, luego
Luego se pasaban a los círculos de luz y recién después llegaban las texturas y las sombras. Cada paso debía esperar al anterior para poder ejecutarse. Por eso, cuando el jugador movía el mando, la imagen respondía con atraso de una quinta parte de segundo, y para Ken eso era inaceptable. Necesitaba algo que funcione de otra manera, una arquitectura que sea simple, inteligente y adaptable, donde la consola responda al jugador sin ningún tipo de lag perceptible. Esa es la idea, ahora falta transformarla en un plan. Por eso Kutaragi decide romper con el modelo tradicional y diseñar la primera consola de procesamiento paralelo. En lugar de ejecutar los cálculos de forma lineal, todos los procesadores trabajarían al mismo tiempo, distribuyendo las tareas entre distintos módulos. Mientras un chip calcula coordenadas, otro se encarga de la luz, otro se encarga de las texturas, y todas se comunican entre sí mediante un bus de datos rápido y eficiente. Así se logra reducir la latencia a casi cero. Para lograrlo, elige como base el procesador R3000, un CPU de 32 bits desarrollado por MIPS Technologies, y decide combinarlo con varios coprocesadores especializados. No quiere una consola llena de piezas sueltas, sino una máquina donde todo esté integrado directamente en silicio. Busca crear chips únicos, diseñados exclusivamente para la PlayStation. En ese entonces, hacer chips en silicio no era la norma. En ese apartado, Ken fue un revolucionario también. Esta lógica fue clave para el éxito de la PlayStation. Por ejemplo, la Sega Saturn se basó en una arquitectura pensada originalmente para juegos 2D, pero cuando Sega descubrió que Sony estaba creando una consola enfocada en gráficos 3D, entró en pánico y trató de adaptarse a último momento. Pero como su CPU no puede manejar cálculos tridimensionales complejos, improvisan. Unen dos procesadores en paralelo para compensar la falta de potencia. Lo opuesto a la esencia de la PlayStation, donde cada componente cumple su función sin interferir con los demás. Una arquitectura limpia, lógica y eficiente. El objetivo de Kutaragi no es solo construir una consola poderosa, sino también lanzarla en el momento exacto. O sea, estamos al principio de los años 90 y en ese momento fabricar la PlayStation con la tecnología que ellos están buscando es carísimo. Pero Kutaragi sabe que el precio de los semiconductores tiene la tendencia a bajar con el tiempo. Por eso calcula la fecha ideal para lanzar la PlayStation aplicando la ley de Moore, que dice que la capacidad de los chips se duplica cada 18 meses mientras su costo se reduce a la mitad. Con esos números hace cálculos matemáticos y predice el punto perfecto donde la tecnología, el mercado y la capacidad industrial convergen. Y fija una fecha exacta, el 3 de diciembre de 1994. Ese día, según Ken, el costo sería lo suficientemente bajo como para fabricar la consola en masa sin perder tanto dinero. Pero la PlayStation no fue solo un éxito por su tecnología, sino también por su icónico look. Y el encargado de crear este icónico diseño es Teiyu Goto. Goto tiene la tarea de crear un diseño que sea atractivo, funcional y además pueda producirse en masa. Una consola que puede ensamblarse en menos de 10 minutos en una línea de producción. Goto, formado en diseño industrial dentro de Sony, aplica la misma filosofía que Ken Kutaragi para el diseño. Estoy hablando de la simpleza como principio universal. Para él, el diseño no es una decoración, sino que es una expansión del contenido. Goto ya es reconocido dentro de la compañía por su estilo minimalista, diseño de televisores, reproductores y más adelante los equipos Vaio, pero con la PlayStation lleva su filosofía al extremo, crear una consola que no dependa de las modas, sino que siga viéndose moderna incluso años después de su lanzamiento. Nada de adornos, nada de líneas innecesarias, solo pureza y funcionalidad. Su plan es crear desde cero, o sea, sin mirar cómo se ven las consolas de Sega o Nintendo. Usa de punto de partida el CD-ROM, el corazón de la PlayStation. De ahí nace la idea de combinar un cuerpo cuadrado con una tapa redonda, como si el diseño contuviera físicamente el disco en su interior. Los bordes superiores son redondeados para que sea cómoda de sostener y evitar accidentes. El botón de encendido es grande y circular, pensado para que un niño lo reconozca de inmediato. Pero Goto no se limita a la consola principal, sino que también diseña el mando, y es ahí donde choca directamente con Kutaragi. Cuando Goto presenta su diseño del mando, Ken lo rechaza alegando que la forma es original, pero que no parece fácil de usar. Hasta ese momento casi todos los controles, como el de la Super Famicom, eran planos y rectangulares. El de Goto, en cambio, es tridimensional, con volumen y curvas. La lógica de Goto es la siguiente. Él dice que los controles planos obligan a sostenerlo con fuerza, siempre desde el mismo ángulo. Él quiere romper con eso y por eso diseña un mando con cuernos, una forma que se apoya naturalmente en las manos. O sea, el jugador no necesita apretar el joystick,
joystick. El control se ajusta solo. Para probar su diseño, Goto organiza una sesión con un grupo de chicos. Al principio, a los que están acostumbrados al mando de la Super Famicom les parece un poco raro, pero a los pocos minutos, como que se sueltan, empiezan a levantarlo, girarlo, sostenerlo en distintos ángulos, usándolo de formas que ni él había imaginado. Esa libertad le confirma que está en el camino correcto. Sin embargo, Kutaragi se mantiene firme en su oposición. Pero Norio Oga, el presidente de Sony, está del lado de Goto. O sea, cuando Oga ve el prototipo, le gusta, dice que es muy Sony, y aunque Ken se queja una y otra vez, es el propio Oga quien aprueba el mando. Y es así como Goto gana la batalla. O sea, tenía una consola poderosa y un diseño muy atractivo, pero faltaba resolver el problema más grande. ¿Y los juegos? O sea, sin los juegos es todo al pedo. El mayor desafío es convencer a los desarrolladores. O sea, ¿cómo lograr que apuesten por una empresa que nunca fabricó consolas y que encima acaba de ser humillada por Nintendo? Es acá cuando entra en escena otra leyenda de Sony, Shigeo Murayama, uno de los líderes del proyecto, más que nada encargado del sector de marketing y distribución. Murayama viene del mundo de la música y ahí se maneja una filosofía muy distinta. Durante años trabajó con artistas y de esa experiencia se llevó una idea clave: el artista es Dios. En los videojuegos, los artistas son los desarrolladores y Murayama decide tratarlos así. Su lema dentro de Sony es simple pero poderoso: hagamos lo que solo los recién llegados pueden hacer. Eso significa romper las reglas, moverse rápido y ofrecer lo que Nintendo y Sega nunca ofrecieron: libertad y apoyo. Sony quiere que los estudios creen sin restricciones. Su meta es ayudarlos en todo para que puedan concentrarse en lo más importante: hacer juegos. El plan de Kutaragi para convencer inicialmente a los desarrolladores es con la tecnología. O sea, la PlayStation va a ser la primera consola doméstica capaz de ofrecer gráficos 3D reales. O sea, no hay nada parecido en el mercado. Y entre mayo y agosto de 1993, Kutaragi, Murayama y un pequeño grupo de ingenieros viajan por todo Japón visitando más de 100 compañías de videojuegos, y la reacción no es la que Ken esperaba, ya es que casi todos los desarrolladores dicen lo mismo: el 3D es un salto demasiado grande. Estamos a fines de los años 80, principios de los 90, o sea, ellos aseguran que faltan más de 10 años para que esa tecnología sea viable. O sea, básicamente el gran problema que tenía Ken era que su tecnología estaba demasiado adelantada para su tiempo. O sea, los desarrolladores no veían cómo crear juegos con ese tipo de sistemas, o sea, estaban muy cómodos trabajando en 2D. Esto era un gran problema, visitaron muchas compañías y la respuesta siempre era frustrantemente la misma. Pero todo cambia cuando Sega lanza Virtual Fighter, el primer arcade totalmente en 3D. Y de repente, el 3D dejó de ser una promesa para ser una realidad. Kutaragi y Murayama se dan cuenta que la mejor forma de convencer a los desarrolladores es poniendo la tecnología en acción. Organizan una demostración privada en Gotanyama, en Tokio, para más de 300 desarrolladores de las 60 compañías más importantes del país. En el salón, 6 prototipos de PlayStation esperan cubiertos con telas blancas. El presidente Norio Oga abre la sesión con un mensaje: nuestro formato depende del apoyo de empresas como la suya. No tenemos software todavía y por eso les pido, por favor, ayúdennos a crearlo. El público se mantiene escéptico hasta que Kutaragi da la orden y las telas se levantan. En las pantallas aparece un tiranosaurio Rex en 3D, rugiendo, moviéndose con total realismo, mientras el sistema responde al control en tiempo real. La respuesta: silencio absoluto. Durante más de media hora los ingenieros observan sin decir una sola palabra. Ahí Kutaragi como que se desespera: ¿por qué no dice nada? Pero esa misma tarde los teléfonos de Sony empiezan a sonar. De la nada las empresas quieren más información, piden kits de desarrollo, piden reuniones. El silencio no era indiferencia, era asombro. Y de un día para el otro la imagen de Sony ante la industria cambia completamente. Una de las primeras en sumarse es Namco. O sea, ellos venían trabajando con Nintendo, pero estaban hartos de que Namco les dé tanto dinero, les produzca tantos juegos y Nintendo los vea como una compañía de tercera categoría. Sony, en cambio, los seduce ofreciendo más apoyo. La idea de Murayama de tratar a los desarrolladores como si fueran artistas, como si fueran dioses. Y gracias a eso, la PlayStation de a poco empieza a conseguir una legión de creadores dispuestos a apostar por este nuevo sistema.
Pero gente, la verdadera clave del éxito del PlayStation no está ni en su diseño ni en su potencia técnica. O sea, esas cosas fueron importantes, pero el secreto detrás de todo está en algo mucho más simple: el CD-ROM. Durante años la industria de los videojuegos funciona con el mismo sistema centrado en el Mass Room de Nintendo, un modelo que, según los directivos de Sony Computer Entertainment, era un sistema lleno de demonios. Y hay verdad en eso. O sea, el Mass Room es un desastre logístico. Grabar un juego en estos cartuchos podía llevar meses y las empresas tenían que hacer pedidos con anticipación, calcular la demanda, fabricar miles de unidades y rezar para que el juego vendiera bien. Si el título no funcionaba, los cartuchos se acumulaban en depósitos, y si era un éxito inesperado, reponer el stock podía llevar meses, y encima cada cartucho costaba casi $100. Daba como resultado juegos carísimos, una tonelada de inventario sin vender, un mercado negro de juegos usados y estudios chicos que no podían competir. En medio de eso había un mayorista que hacía de nexo entre los estudios y los minoristas, que se quedó con una parte importante de la ganancia por la comisión. Si Sony quiere cambiar el juego, tiene que romper ese sistema por completo, y ahí es donde entra el CD-ROM. Donde el Mass Room tarda meses en producirse, el CD se puede fabricar en días. Por eso Sony quiere aprovechar esa flexibilidad y establece dos objetivos. Primero, como el CD-ROM es más barato, quieren bajar los precios de $100 a $60 por juego, un recorte bastante importante, pero la idea es hacerlo sin recortar el margen de ganancias de los minoristas. El segundo objetivo es controlar el stock en tiempo real. Para lograr esto, desarrollan un muy eficiente sistema de reposición. Funciona así: se lanza un juego el jueves. Para el domingo, los minoristas ya mandan los reportes de venta. Si el título vende bien, el lunes se fabrica más stock y para el martes ya están en las tiendas. La producción se ajusta según la demanda, permitiendo que el stock se renueve de forma quirúrgica, sin nada de desperdicio y sin hacer copias de más o de menos. Pero Sony no se detiene ahí, ya que tiene una idea incluso más revolucionaria, y esa es eliminar el mayorista, eliminar el intermediario. Así nace el modelo Purchase for Resale. Antes, los mayoristas fabrican y distribuyen los juegos. Sony quiere cortar con eso y hacerlo todo por su cuenta. Sony compra los juegos directamente a los desarrolladores y los revende a los minoristas. De esa manera, asume la responsabilidad del stock, la reposición y el marketing, para que los estudios puedan enfocarse únicamente en crear. El miedo de Sony es que la industria vea a los CDs como simples sustitutos del cartucho, y por eso termine replicando por inercia las malas prácticas que venía haciendo Nintendo. Si Sony no controla el proceso desde el principio, todo podría volver a corromperse. Pero las ventajas de este sistema es evidente, ya que por primera vez un fabricante puede responder a la demanda en tiempo real. Pero no todos están convencidos. O sea, Konami se opone con fuerza, que tiene su propia red de distribución y contacto directo con las tiendas, y ven el plan de Sony como un intento de controlar al mercado. Los ejecutivos de Sony viajan a las oficinas de Konami para explicarlo en persona y le dicen que, mira, no buscamos controlar al mercado ni nada de eso, sino asegurarnos de liberar al mercado del tóxico modelo del Mass Room. O sea, les ruegan un año de prueba. Después Konami puede volver a manejar su propia distribución si así lo desea. Konami tiene sus dudas, pero termina aceptando a regañadientes, la verdad. Pero el tiempo termina dándole la razón a Sony. Cuando Resident Evil salió al mercado, Sony sospechaba que iba a vender bien, pero no esperaban que en un solo fin de semana el juego se agotara en todo Japón. Con el sistema viejo habrían tardado meses en reponerse, pero con el nuevo modelo de Sony, en cuestión de días vuelven las copias a las tiendas. Semanalmente, Sony fabrica y distribuye cientos de miles de discos desde su propia planta. Este sistema redefine cómo se venden los videojuegos, y es muy importante y una de las razones del éxito. O sea, Sega, a pesar de también usar el CD-ROM, siguió atado al modelo de Nintendo, de los Mass Room, y muchos dicen que esa fue una de las razones de su caída y por qué no pudo sostener la demanda de sus juegos. Sony prácticamente logró una revolución silenciosa en el sistema de ventas de juegos. Pero para que la PlayStation sea un verdadero éxito, Japón no alcanza, y Kutaragi lo sabe. El impacto tiene que ser global y la puerta de entrada al mundo se llama Estados Unidos. El problema es que ese mercado no lo tiene CSI, sino Sony of America, y desde el primer momento no están de acuerdo en nada con lo que está haciendo la filial de Japón. El presidente de Sony of America choca una y otra vez con el equipo
equipo japonés. O sea, se quejan de todo. Dicen que el color de gris no sirve para el público norteamericano, que el control es muy chico para las manos estadounidenses. Incluso se oponen al nombre PlayStation porque según él la palabra Play suena a Game Boy. Pero el conflicto va más allá del diseño o el marketing. En Estados Unidos Sony tiene relaciones comerciales muy fuertes con Sega y Nintendo, y muchos ejecutivos no tienen ganas de arruinar esa alianza. Algunos incluso proponen formar una sociedad con ellos en lugar de competirles. Kutaragi escucha estas quejas y no lo puede creer. O sea, él dice, estamos reescribiendo las reglas del juego, pero ellos ni siquiera lo entienden. Mientras el equipo japonés insistía en mantener los precios bajos para acelerar la adopción, los estadounidenses querían subir el precio. Pero a mediados de 1995 el conflicto llega a un nivel irrecuperable. Kutaragi insiste que Japón debería tener el control de la filial estadounidense, y si no se recupera ese control, la PlayStation va a ser un fracaso. Su propuesta es arriesgada porque básicamente quiere quitarle todo el poder a la central norteamericana y concentrar todas las decisiones importantes en Japón. Esto suena imposible hasta que algo cambia. En mayo de 1995, Nobuyuki Hidei reemplaza a Norio Oga como presidente de Sony, y poco tiempo después el presidente de Sony of America renuncia. Y ahí se abre una oportunidad que Kutaragi estaba esperando hace mucho tiempo. Ken envía a su hombre de confianza, Shigeo Murayama, que viaja a Estados Unidos 4 veces por semana combinando su trabajo en Tokio con la misión de salvar la filial norteamericana. Así empieza la limpieza interna y muchos ejecutivos son reemplazados, lo que da pie al nacimiento de la filial norteamericana de Sony Computer Entertainment. Una de las más grandes incorporaciones es la de Steve Rice, ex empleado de Sega que se convierte en jefe del área de marketing. Una vez en Estados Unidos, Kutaragi y Murayama ponen su foco en los acuerdos con las grandes cadenas minoristas. Ellos buscan acuerdos directos y prometen reposiciones constantes de stock. El modelo japonés de Purchase for Resale no puede aplicarse en Estados Unidos, pero logra convencer a los distribuidores de que el CD-ROM permite un flujo mucho más rápido y flexible. Desde el principio Sony sabe que fabricar la PlayStation va a costar más de lo que pueden cobrar por ella. Es un hecho que van a perder plata. La pregunta es ¿cuánta? A fines del 94, los principales dirigentes de Sonic Electronic Entertainment se encierran en un hotel en la península de Miura para definir el precio final de la PlayStation. O sea, todos quieren un precio que sea lo suficientemente bajo de tal manera que puedan competir con Sega y Nintendo, pero los costos de producción son muy caros. En Sony hay dos bandos claros. Los de hardware quieren ganancia, los de marketing quieren el precio más bajo posible. Y el debate gira alrededor de tres números: 350, 399 o 299 dólares. La mayoría apunta a la cifra de los 300, pero hay un ejecutivo, Steve Rice, que lo dice sin vueltas. Mira, si el precio no baja a 299, la PlayStation está muerta antes de nacer. Y ese número queda flotando en el aire. El problema es que los costos de hardware no bajan como se había calculado, sobre todo porque el precio de la RAM se disparó en ese momento. La historia se repite una y otra vez. O sea, para muchos vender a 299 es un suicidio económico, pero Ken Kutaragi no la ve así. Él está desesperado porque su producto sea exitoso, porque sabe que el hardware y los juegos están buenos, y él está convencido de que los costos van a caer tarde o temprano. Por eso, mientras la mayoría apuesta a vender la consola a 399, Kutaragi insiste con 299. Intenta calmar a los ejecutivos con una frase que suena casi como una promesa. El futuro de la PlayStation no depende de cuánto perdamos hoy, sino de cuánto podemos crecer mañana. Y así es como llegamos a la E3 de 1994. Nintendo da su conferencia, Sega hace lo mismo, y cada presentación dura como mínimo media hora en donde hablan y hablan y hablan. Y en medio de esto todo el mundo está a la espera de la conferencia de Sony, porque está la gran incógnita de a qué precio van a vender la PlayStation. Hasta que de repente aparece Steve Rice, que sube al escenario, mira al público y dice una sola palabra: 299. La PlayStation salió en Japón el 3 de diciembre de 1994 a 39.800 yenes, que equivalen a 399 dólares, un precio más bajo que la competencia directa que era Sega. En Estados Unidos llega el 9 de septiembre de 1995 y se vende a 299 dólares. Con ese precio no solo entró fuerte al mercado norteamericano, sino que destruyó a toda la competencia. En 1997, Sony vende 3 millones de consolas
consolas en Norteamérica. En 1998 esa cifra se dispara a 7,7 millones, más del doble en un solo año. En Akibahara, cientos de personas hacen fila durante la noche para conseguir una consola. Las tiendas abren y se agotan en minutos. De las 300.000 unidades producidas, 100.000 se venden el primer día. La apuesta más arriesgada termina siendo la jugada perfecta. Empresas que intentaron entrar al mercado de los videojuegos como Matsushita, NEC y Hitachi terminaron retirándose. Ahí uno piensa, ¿por qué Sony triunfó y estas no? Bueno, porque mientras las demás buscan ganar plata vendiendo hardware, Kutaragi aplica la lógica del mercado de videojuegos apostando a que las ganancias vengan de la venta de software. Sí, se perdía plata con cada consola vendida, pero se ganaba cada vez que Sony vendía un CD. Cuando Ken Kutaragi se embarcó en el proyecto PlayStation, todos esperaban un fracaso. Le advirtieron que enfrentarse al enorme imperio de Nintendo es una locura. Le dicen que abandone la idea por su propio bien, pero a pesar de las advertencias, Kutaragi aceptó el desafío y convirtió a la PlayStation en la plataforma líder de la industria de los videojuegos. Años después, el dominio de Sony en el mundo del gaming explotó con el lanzamiento de la PlayStation 2, pero si me pongo a hablar de eso, este video va a durar una hora. Aunque si este video llega a tener 10.000 likes, que sé que es ambicioso, voy a contar la historia de cómo Ken Kutaragi ascendió a la cima de Sony con el lanzamiento de la PlayStation 2 y su trágica caída con el lanzamiento de la PlayStation 3. Y hablando de fracasos, uno de los más grandes de esa época de la PlayStation 3 fue God of War Ascension, un juego que generó muchas expectativas pero que para la mayoría se sintió como más de lo mismo. De ese tropezón nació una nueva oportunidad cuando Cory Barlog, el creador de God of War 2, asumió la tarea titánica de reinventar por completo la saga. Una decisión que estuvo sobrecargada de problemas e inseguridades. Hacé clic en el video para conocer la historia completa.